¿Alguna vez te has sentido incómodo por hablar de algo que te encanta debido a la intolerancia de otros? Yo soy Alan Alanis y a mí me ha llegado a pasar. Déjame te platico. ¿Qué tal, mi amigo, mi amiga que ves este video? Te platico que cuando estaba en mi adolescencia me gustaban los libros del escritor Carlos Cuauhtémoc Sánchez y hasta la fecha me siguen gustando, pero me daba pena decirlo abiertamente porque en los círculos intelectuales se suele decir que es un mal escritor. Con el tiempo fui descubriendo que hay cosas que pienso que él pudiera hacer, como tener un enfoque menos religioso en sus libros. Pero eso no quiere decir que él sea un mal escritor. A mí me encanta la sensibilidad con la que escribe y la manera pedagógica en que comunica sus ideas. Me parece que lo hace muy bien. Y estoy de acuerdo con la opinión que expresa el escritor Daniel Espartaco Sánchez en una publicación que hace en la revista Letras Libres. En el artículo dice que solo hay un puñado de personas que leen en México y que estas personas quieren además ser escritores. Desprecian a los pocos autores que tienen un buen número de lectores, así como Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y entre los chistes e insultos que se hacen a autores como él, solo hay envidia y resentimiento. A favor de Carlos Cuauhtémoc, puedo decir que el mismísimo Juan Rulfo, escritor consagrado, alguna vez alabó una de sus novelas, y que la encuesta nacional 2006 hecha por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México declaró a Carlos Cuauhtémoc como el escritor favorito de los mexicanos. Digan lo que digan, para mí Carlos Cuauhtémoc Sánchez es un gran escritor y yo respeto mucho su trabajo. También les quiero compartir que me encantan las canciones de Ricardo Arjona. Ha sido muy criticado por muchos, pero es, desde mi punto de vista, el mejor cantautor que ha dado Guatemala. Hubo un tiempo en que me sentí incómodo diciendo lo mucho que me gusta lo que hace Arjona. Y es que pues nunca faltaba el comentario de gente que criticaba su trabajo, y no nada más esto. Tachaban de tontos a todo el que fuera fan de Arjona. También en internet ha habido gente que sube memes contra él y hasta personas organizando marchas en su contra. ¡Qué pérdida de tiempo! Con todo y sus detractores, Arjona ha sido considerado el Bob Dylan latinoamericano. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo alguna vez sobre Arjona Facundo Cabral. Cantor que canta a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues donde vaya a parar el canto de ese cristiano siempre debe haber un paisano que lo haga resucitar. Con gente como Arjona tenemos canción popular para rato, y si tenemos cantores populares un día tendremos un pueblo, no una masa muerta. Digan lo que digan, Arjona es mi cantante favorito y yo estoy orgulloso de eso. Yo a él le diría lo que dice una de sus canciones. Que era importante que supieras que te quiero y nada más. Todo esto me lleva a dos reflexiones que hoy te quiero compartir. La número 1, no hay que ser intolerantes con los gustos de otros. Y es que no tienes por qué tratar de tonto a alguien que no le gusta lo mismo que a ti. Si a una persona le gusta el reggaetón, la banda, los libros de Paulo Coelho o las canciones de Flor Amargo, respétalo. Si quieres que te respeten, tienes que respetar a los demás. La intolerancia es uno de los grandes problemas de estos tiempos. Y la reflexión número 2,
Siéntete orgulloso de lo que te gusta. La vida es para gozarla y es una pérdida de tiempo preocuparte por el qué dirán. Si algo o el estilo de algún artista te gusta, decláralo con orgullo. Si te ha gustado este video, dale like y compartir. Suscríbete a mi canal, dale click en la campanita y sígueme en todas mis redes sociales. Esto me va a motivar a seguir haciendo videos como este. Y recuerda, entre las gentes hay 1000 gustos diferentes. Nos vemos a la próxima.